Continuamos con nuestro curso Mega, monitoreo hemodinámico y gasométrico. Entonces, ya entendemos un poco lo que es el estado de shock. Ahora vamos a conocer cómo identificarlo. Así que te invito a prestar mucha atención, a repetir este video todas las veces que puedas creer necesario para que puedas absorber los conocimientos del mismo. Así que ánimo y ahí vamos. En la clase pasada habíamos hablado sobre definiciones del estado de shock. También podemos hacerlo de una forma más coloquial, más simple, más llevadera, que no va a ser más que una anormalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación tisular igualmente inadecuada. También podría convertirse en una herramienta operativa para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, la cual nos va a permitir, ¿ok?, determinar cuáles serían los tratamientos más adecuados a nivel médico y a nivel extrahospitalario. Nos ayudan a entender y comprender profundamente cuáles van a ser los próximos pasos de mi paciente y cuáles podrían ser las intervenciones más importantes desde mi punto extrahospitalario. Continuamos. Hay algo que no debemos olvidar jamás, y es que nada se compara con la permanencia a la cabecera del enfermo. Es importantísimo. Esto es una falla que ocurre muy comúnmente, tanto como dentro o como fuera del ambiente hospitalario. Y esto motivado a que en los estados del shock iniciales, usualmente la sintomatología pudiese pasar desapercibido ante otras situaciones per se, por lo cual debemos estar muy atentos de en todo momento estar haciendo seguimiento, reevaluando. En muchos manuales de la atención prehospitalaria nos hablan de que si el paciente es estable, tiene un tiempo de evaluación, y si es inestable, otro. Cuando realmente esto es algo que debemos olvidar. La medicina basada en evidencia nos dice muy claramente la vigilancia de nuestro enfermo es permanente. Así que bueno, como ves en esta imagen, estos son los aspectos que tenemos que tener en consideración para poder pensar adecuadamente y poder tener claro qué parte del sistema pudiera estar fallando. Pudiera ser en su precarga, en su postcarga, en su fase de contractilidad. Si pudiera ser una carencia de hemoglobina, producto de una hemorragia, ¿ok? Una carencia de tono vascular, como pudiera ser un shock séptico. Y bueno, así como esto, muchísimas otras cosas, ¿no? Como por qué yo veo que mi paciente tiene un retardado llenado capilar. Efectivamente, porque simple y llanamente a nivel capilar ya la oxigenación es total y completamente deficiente. Entonces recuerden, la fisiología, los conocimientos de la fisiología. Cuando nos formamos como básicos, los conocimientos de la fisiología a veces son inexistentes. Se nos habla se nos entrena para reconocer patrones. Aquí en este nivel ya no queremos reconocer patrones. Debemos entender qué está ocurriendo en el organismo de nuestros pacientes. Dependiendo de tu sistema o dependiendo del ambiente en el cual te desarrolles a nivel médico, podríamos estar hablando de que existen tipos de monitoreo. Algunos invasivos, algunos mínimamente invasivos y algunos 0% invasivos. ¿Vale? Esto, bueno, va a depender de tu grado de conocimiento, del sistema para el cual estés trabajando. Si eres médico, tu hospital tiene cómo hacer un monitoreo invasivo, tiene el personal profesional, el personal de enfermería con la habilidad para asistir todo este proceso. En algunos otros casos, bueno, en el mínimamente invasivo, ok, tenemos el equipo, el material para poder hacerlo. Y bueno, simplemente en el no invasivo, bueno, conozco cómo desarrollar mi valoración ultrasonográfica de manera adecuada. Logro entender qué está ocurriendo allí. Esto, bueno, es algo que debemos tener en consideración a la hora de perseguir procesos de formación. Ya tenemos que pensar en procesos más profesionales, más completos, en equipos profesionales de mucha mayor gama, aunque no los tengamos. La idea es que en algún momento, cuando en nuestros países llegue este material, cuando llegue este conocimiento, ya nosotros tengamos una idea de cómo funcionan y qué vamos a esperar de ellos. En el apartado anterior se le nombraba algunos
signos y síntomas, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre algunos principios. El doctor Pinsky, ¿ok?, desarrolló unos principios de la monitorización hemodinámica. Él siempre recalcó que la taquicardia nunca es buena, ¿ok? Así que cada vez que nuestro paciente tiene una taquicardia, debemos explorar un poco más, intentar conocer su etiología, pues la taquicardia siempre va a ser un problema. La hipotensión siempre es patológica, es decir, siempre me está relatando el principio de una enfermedad. La presión venosa central solo se encuentra elevada en pacientes que, bueno, están cursando una enfermedad. No existe el gasto cardíaco normal. Esto no existe. Existe un gasto cardíaco adecuado para las demandas naturales del cuerpo. Y el edema periférico solo es de importancia cosmética. Estos son los principios del doctor Pinsky. Entonces hagamos un ligero repaso. ¿Ok? El estado de choque, ¿qué es? Un estado de hipotensión tisular efectiva, es decir, un estado por medio del cual el cuerpo ya no puede perfundir de sangre oxigenada aquellos tejidos tisulares, ¿vale?, de una forma adecuada. Esto va a tener fases. Vamos a tener una fase donde el daño celular es reversible, donde el daño celular es irreversible, y bueno, ya posterior a una falla orgánica múltiple que no se trató adecuadamente, bueno, lo consiguiente será la muerte de nuestros pacientes. Esperemos que, bueno, nuestro proceso formativo y tus conocimientos base sean suficientes para que esto, ¿ok?, no ocurra. Aunque recuerda, hay casos y momentos donde ni el mejor conocimiento ni el mejor equipo van a ser suficientes. Ahora, continuamos. Alteración en la entrega y consumo de oxígeno. Esta es la falla general del estado de choque. Operacionalmente, también pudiéramos estar hablando de que a niveles químicos, un lactato sérico mayor a 2 miliosmoles por litro, ¿ok?, me está hablando de un estado de choque. ¿Ok? Esto es una respuesta compensatoria a haber brincado de un estado aeróbico a uno anaeróbico. También pudiéramos tener acompañado, ¿ok?, lo que sería una hipotensión, entendiendo la hipotensión en este caso, en este concepto específico de choque, con una presión arterial sistólica menor de 90 y una diastólica menor de 40. Aunque, bueno, recuerden que existen casos excepcionales y algunas que salen fuera de la regla, como pudiera ser el caso de las mujeres embarazadas, que sería una presión arterial sistólica menor de 80 y una diastólica menor de 40. El estado de shock produce alteraciones en el organismo. Pudieran ser, por ejemplo, vamos a enumerar algunas. Alteraciones a nivel de la función cardiovascular. Esto pudiera ser en la precarga, poscarga, la contractilidad, alteraciones de la frecuencia cardíaca o del retorno venoso. También podríamos tener una alteración en la distribución del gasto cardíaco, en sus sistemas intrínsecos reguladores, en los extrínsecos, actividad simpática adrenal o en los agentes exógenos vasoactivos. En la función microvascular también podríamos verlo, en la función pre y postcapilar, integridad endotelial capilar y la obstrucción microvascular. Otra alteración significativa sería en la descarga de oxígeno local y en la difusión. Esto se vería reflejado en el pH. Entonces, ahora sí, hablemos operacionalmente sobre cómo voy a determinar yo que mi paciente está en un estado de choque y cómo pudiera yo hacer para acercar mínimamente, con recursos limitados, qué tipo de choque pudiera estar teniendo mi paciente. Entonces, podemos hacerlo según esta revista de jornada de intensidad y cuidado. Nos habla de que podemos hacerlo de una forma clínica y una bioquímica. Acompáñanos a conocer. Como en ocasiones anteriores ya habíamos nombrado, tenemos tres ventanas. Una ventana neurológica, ¿vale?, donde podríamos estar teniendo o pudiendo observar alteraciones mentales agudas. Una ventana renal con una oliguria menor a 0.5 mililitros kilogramos hora y en algunos casos incluso una anuria, como pudiera ser el caso de la hipovolemia. La ventana cutánea, el llenado capilar en la rodilla mayor a 4 segundos. Ya incluso siguiendo la escala de Modeling, pudiéramos estar viendo que esto podría estarme hablando incluso
de los niveles de riesgo a los cuales pudiera estar enfrentando mi paciente con referente al destino que queremos evitar, que sería la muerte del mismo. El Motley Score, como se puede ver, pues aquí es donde vamos en pacientes donde estamos presumiendo estados de choque, ok, vamos a hacer nuestra valoración de la perfusión. ¿Por medio de qué? Bueno, igual el llenado capilar, vamos a hacer presión con la mano sobre la rodilla y entre más este índice de moteado esté arraigado hacia el abdomen, vamos a tener, y más tiempo dure, vamos a tener mayores índices de mortalidad en nuestros pacientes. Por lo cual, esto es algo que debemos estar valorando. Estos son algunos ejemplos que pudiéramos estar observando de nuestros pacientes. Como puede observar en la imagen, ok, tenemos en la A un paciente que, bueno, quizás está entrando en un estado de hipoperfusión tisular y, bueno, el moteado es mínimo, pero en el B y el C, ok, ya este se extendió, incluso pudiendo llegar al abdomen. Recuerde, entre más cerca esté del abdomen, ok, mayor riesgo de mortalidad va a tener nuestro paciente. Entonces, a niveles bioquímicos, estaríamos hablando de una hiperlactatemia absoluta para entonces poder diagnosticar el estado de shock. Esta estaría identificada fácilmente, bueno, como habíamos hablado anteriormente, 2 milimoles por litro, ok, a 4 milimoles por litro. Esto ya incrementa los riesgos de muerte de mi paciente. Y bueno, en el caso ya más profundo, ya dentro de terapia intensiva, solo para conocimiento general, también el valorar una saturación venosa central menor a 70. Entonces, estos serían los criterios por medio de los cuales pudiéramos tener a niveles bioquímicos ideas sobre lo que será la respuesta de mi paciente para poder diagnosticar el estado de shock. Ahora, pasemos a identificarlo con otras herramientas más accesibles. El monitoreo hemodinámico. Entonces ahorita vamos a hablar de dos herramientas muy útiles, ¿vale? Que serán el índice de choque, que será la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Esta normal debería estar manejándose siempre entre 0.5 a 0.7. Ya superado el 1, entonces ya estaríamos hablando de un estado de choque efectivo. Y más de 1.5 estaríamos hablando de un choque profundo. Ahora tenemos otra herramienta que vamos a ver dependiendo de las literaturas que estemos desarrollando, el índice de choque modificado, que sería la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Y este sería normal entre 0.7 a 1.3. Ya superado el 1.7, estaríamos hablando de un estado de choque efectivo, y de 1.3 a 1.7 un estado de choque temprano. Ya posterior a 2 estaríamos hablando de un estado de choque profundo. Aunque bueno, la recomendación será que dominemos las dos. Siempre debemos valorar nuestro índice de choque sistólico. Hablemos de la presión de pulso. Esta se va a valorar en miligramos de mercurio. Es una ecuación muy simple que podemos sacar, y ya una vez teniendo nuestro diagnóstico de choque, necesitamos saber o al menos cercar clínicamente, tanto como nos pueda ser posible, el tipo de choque que pudiera estar cursando mi paciente. La fórmula aquí nos dice que es la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica. Lo que nos dé acá, entonces si es menor de 40, ok, estaríamos hablando de un gasto cardíaco bajo, lo cual me habla de una resistencia venosa alta, lo que se podría traducir a una vasoconstricción, ok, de la resistencia vascular periférica. En el caso de que fuera mayor de 40, estaríamos hablando de un gasto cardíaco alto con una resistencia vascular baja, y mi paciente a nivel vascular periférico estaríamos hablando de una vasodilatación. Entonces ya ahorita vamos a conversar sobre qué choques son vasoconstriñidos y cuáles son vasodilatados.
¿vale? Así es que vamos a acercar, ¿ok? Nuestro estado de choque para poder diagnosticar, ok, bueno, mi estado de choque cardiogénico, porque tenemos este hallazgo clínico. Entonces, los invito a continuar. Listo, continuando entonces. Ahora vamos a clasificar, ¿ok? Vamos a trabajar sobre entender los tipos de shock. A mí me gusta trabajarlo con la misma mnemotecnia shock. La S sería séptico. Aquí englobaríamos todos los choques distributivos. ¿Vale? Recuerden, anafiláctico, neurogénico, séptico. ¿Vale? El hipovolémico. Recordando que tenemos dos clasificaciones, oligoémico y no oligoémico. Obstructivo, cardiogénico y en la K trabajaríamos lo que es el combinado. Pues siempre podríamos tener, ¿ok? Dos tipos de shock por dos causales diferentes. Siempre va a haber uno predominando por sobre el otro, pero esto podría ocurrir en caso de retardo de tratamiento, retardo en llegar a un centro hospitalario, estos pacientes que son cuidados en casa por personal no profesional, que bueno, cuando ya son llevados al centro hospitalario, lamentablemente, ok, quizás tienen mucho rato cursando patologías que han progresado mucho en el pasar del tiempo. Hablemos del shock hipovolémico. Recordemos que hay de dos tipos, oligoémico y no oligoémico. Recuerden que el oligoémico es aquel que está llevado por la pérdida de sangre, ¿ok? ¿Vale? Tanto como una hemorragia externa como por una hemorragia interna, podríamos tener este tipo de complicaciones, ¿vale? El no oligoémico, bueno, pudiera ser por pérdida quizás del electrolito, puede ser pérdida de líquido igual, pero pudiera ser vómitos, orina, diarreas que ya llegaron a este estado líquido y que bueno, ya se sobrepasaron la posibilidad del mismo paciente, ¿no? Aquí el tratamiento idóneo sería la administración de volumen, pero recuerden que la administración de volumen en un paciente hipovolémico debe ser controlada. En el caso de ser oligoémico deberíamos hacer simple y llanamente, ¿ok? Llevar al paciente a un estado óptimo con cristaloides. Para este estado óptimo sería una presión arterial media al menos de 65. Aquí ya posterior a esto deberíamos simple y llanamente continuar con hemoderivados, ácido tranexámico, entre bueno, todos los tratamientos que el centro hospitalario pudiera ofrecer, producto del intercambio y la valoración de distintos profesionales que estén disponibles al momento de la llegada de nuestro paciente, ¿no? Continuamos. Algunas literaturas todavía llaman este shock y lo clasifican como distributivo. Sin embargo, algunas más recientes lo valoran ya como vasodilatado, producto de que eso es lo que hace él en el organismo, ¿no? Estos podrían ser el séptico, el anafiláctico y el neurogénico, ¿vale? Aquí el tratamiento de primera elección sería la administración de un vasopresor que nos ayude a regresar nuestras arterias, nuestro sistema arteriovenoso a sus características más normales. Aunque, bueno, los tratamientos idóneos sería tratar la causa reversible que llevó a mi paciente a esta condición. En el caso de séptico, estaríamos hablando de una inflamación producto de una inflamación de los tejidos, producto de una infección, entonces sería trabajarlo con antibióticos según sea el caso, ¿no? El anafiláctico, bueno, sería revertir, buscar el antídoto. Ah, bueno, mi paciente era alérgico a la ponchadura de una abeja, entonces, bueno, ya ¿cuál es el tratamiento más idóneo? Ah, pudiera ser la adrenalina 0.3 a 0.5 cada 5 minutos hasta que esto revierta. En el caso del neurogénico, recuerden que este podría estar determinado por si es agentes externos o internos. ¿Vale? En los agentes externos pudiéramos estar hablando de una lesión traumática superior a T6 y en los agentes internos, perdón, pudiéramos estar hablando de farmacología, es decir, de pacientes que se encuentran bajo un proceso de sedación que está suprimiendo su capacidad respiratoria y no está siendo manejada adecuadamente.
Cardiogénico. Bueno, en el cardiogénico estaríamos hablando de una falla de la bomba. Es decir, el corazón está teniendo una falla por alguna causa per se. Puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una arritmia, puede ser una contusión miocárdica, perdón. El tratamiento de elección sería vasopresores e inotrópicos, ¿vale? Esto con el fin de revertir o dar espacio-tiempo para poder diagnosticar y posterior a esto conocer cuál es la causa exacta que me está llevando a este choque cardiogénico y poder revertirlo. En el caso de una arritmia, bueno, conocer si es una taquicardia, una bradicardia, reconocer qué tipo es, tratarla. En el caso de un infarto agudo de miocardio, poder generar los espacios de tiempo que me permitan poder valorar en qué cara está sucediendo este infarto y para que nos dé también el tiempo adecuado para poder desarrollar las progresiones que le permitan al médico cardiovascular tomar las acciones correspondientes con el fin de revertir esta condición. Aquí el tratamiento, bueno, vasopresores inotrópicos van a ser para generarnos este espacio de tiempo. Sin embargo, lo único que va a mejorar la condición de mi paciente va a ser que revierta la causa que lo llevó hasta aquí. Continuamos con el shock obstructivo. ¿Vale? El shock obstructivo es uno de los más complejos para el área extrahospitalaria, pero quizás ligeramente simple para el área intrahospitalaria, por la cantidad de equipos que pudiéramos tener para poder diagnosticarlo de una forma rápida y acertada. ¿Vale? Recuerden que aquí estaríamos hablando de la tromboembolia pulmonar, del tamponaje cardíaco, el neumotórax a tensión, el PIP alto, el atrapamiento aéreo. Entonces aquí, de igual manera que el cardiogénico, ¿vale? Sigue siendo una falla de la bomba, pero en este caso particular es una falla de la bomba por un agente externo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución aquí? Bueno, tenemos un neumotórax de tensión, hay que descomprimirlo. Tenemos un PIC alto por un manejo de la ventilación mecánica que quizás ya está dejando de ser adecuado porque mi paciente evoluciona. Hay que bajarle ese PIP. Tenemos un atrapamiento aéreo, hay que valorar nuestro paciente y poder controlarlo. Igual, una tromboembolia pulmonar alta, hay que liberar el trombo. Entonces, simple y llanamente, el tratamiento se va a cegar a la lesión específica de mi paciente. Como pudiéramos dentro del ambiente hospitalario, listo, un ultrasonido FAST nos podría mostrar, ok, eh, un neumotórax, un hemotórax, ¿vale? Si tenemos el PIC alto, podríamos darnos cuenta simplemente analizando los valores que tiene mi ventilador mecánico y el comportamiento de mi paciente, y simplemente es revertir y observar cómo nuestro paciente evoluciona. Continuamos. Entonces, ya entendiendo el comportamiento del organismo, ya podríamos cercar el shock. ¿Qué es lo que primero que necesitamos? Bueno, recuerden que tenemos la presión del pulso, que nos va a hablar sobre los gastos cardíacos. Los tipos de shock que me provocan un gasto cardíaco bajo va a ser el hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico, ¿vale? Y los que me provocan un gasto cardíaco alto va a ser el distributivo o vasodilatado. Ya aquí nos genera un cerco, ¿no? Quizás pudiera ser bastante amplio, pero a partir de esto podemos simplemente utilizar, ¿ok? Nuestra valoración clínica. ¿Qué conductas está teniendo mi paciente? Y en base a esto, nosotros tomar las acciones correctivas más adecuadas. Te invitamos a continuar con esta capacitación. Ya en lo que te corresponde será seguir, ¿ok? El demo de evaluación de paciente para determinar el estado de choque, y posterior a esto, ¿ok? Un mini reto, un examen final, y espero que te vaya muy bien. El Quizofa es una herramienta maravillosa que pudiera ser muy útil, aunque hay que tener una idea de cómo se utiliza. El Quizofa es simplemente nos va a ayudar a determinar si mi paciente se encuentra en un estado de sepsis. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos saber?
que mi paciente tenga algún dato o alguna sospecha de infección. Posterior a que tengo esta sospecha, me voy a hacer mi valoración. Entonces, una alteración del nivel de conciencia, bueno, estaríamos hablando de un Glasgow menor de 13 puntos. Aunque algunos muy puristas nos dicen que podría ser un Glasgow menor de 14 puntos. Es decir, ya en el momento que el paciente está teniendo alteraciones mentales agudas, podríamos estar pensando, si lo asociamos a que tiene alguna sospecha de infección, de que pudiera ser un estado séptico. Continuamos, una presión arterial sistólica menor de 100, con una frecuencia respiratoria mayor de 22. Entonces estos 3 puntos, si se encuentran en nuestro paciente, entonces pudiéramos decir que tenemos un 99% a nivel clínico de certeza de que nuestro paciente tiene o está cursando un estado de sepsis. Recuerda, estos 3 pudieran aparecer en sinfines de cuadros clínicos. Lo que nos va a atar esto, lo que lo va a convertir en Quizofa, va a ser nuestro criterio de infección. Y recuerda, criterio de infección más 2 puntos, estado de sepsis, hasta que se demuestre lo contrario por estudios clínicos.